Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo. Ya vamos por la número 167. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador. Y tendremos la conferencia sobre los orígenes, historia y la toponimia de los barrios de Puerto Rico con el doctor Rafael A. Torres San Inocencio, quien es historiador, estudioso de la historia rural, historia de los barrios de Puerto Rico y la cultura política puertorriqueña, entre otros temas. Especialista en manejo de desastres y mitigación de riesgo. Completó su doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe y su maestría en estudios puertorriqueños en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y su bachillerato en Educación e Historia en la Universidad George Washington en Washington, D.C. Su disertación doctoral, Caciquismo y Autonomía, la ocupación de los puestos públicos durante el gobierno autonómico de 1898, sobre los orígenes del caciquismo en Puerto Rico en el siglo XIX, fue recomendado para publicación. Su tesis de maestría fue Orígenes, Configuración y Toponimia de los barrios rurales de Puerto Rico. Sin más, pasemos con el compañero y amigo Rafael Torres. Saludos, Rafael. Muy buenas noches y encantadísimo de estar de vuelta aquí. Ya he visto que tenemos una audiencia que sigue subiendo. Quiero saludar a compañeros y compañeras de Panamá, de México. Estamos hoy latinoamericanos. Eso me complace muchísimo. Yo voy a subir la presentación y más o menos voy trabajando el tema. Muy agradecido nuevamente a al Instituto de Cultura y básicamente el programa de coloquio que nos da esta oportunidad de retomar este tema que es parte de mi vida desde hace muchos años. Esto era una tesis de maestría que se negó a morir. Déjame ver qué hago con mi perro. Bueno, mi perro es mi perro y yo lo adoro. Así que si quiere participar en el tema, pues chévere. Este es mi segundo coloqueo. El primero lo dimos el 14 de septiembre. Sobrepasamos grandes problemas técnicos al principio, pero la grabación está disponible en la página de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueño. En esa ocasión nos enfocamos en los orígenes, la historia y la toponimia de los barrios del municipio de San Juan. Y fue una conferencia más larga de lo que yo me esperaba, porque también cubrimos no solamente el viejo San Juan, que está tan estudiado, sino también los barrios de Santurce, los barrios de Río Piedra, los barrios de Atorrey, los barrios que fueron anexados de Guaynabo, y dimos un panorama completo. Adelantamos ese tema antes que es el más general, por la conmemoración de los 500 años de la fundación del Viejo San Juan, de manera de que pudiéramos darle entrada al tema por ese punto. Hoy, sin embargo, vamos a estar trabajando los barrios de todo Puerto Rico. Este es un tema que se presta, como se ha hecho en muchos momentos, a decir, bueno, pues hoy vamos a hablar de los barrios de Mayagüez, o vamos a hablar de los barrios de Humacao, o vamos a hablar de los barrios de Ponce, o vamos a hablar de los barrios de Utuado. En realidad, el tema se presta para ese examen geográfico, pero hoy vamos a hacer una visión panorámica de todo Puerto Rico y les vamos a dar algunas de las pistas de cómo es que iniciamos esto. Bueno, el inicio fue una tesis de maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que yo creo que en su momento fue la tesis más larga del centro, porque como ven aquí en la esquina tenía dos volúmenes. Un volumen era la tesis y un volumen era el catálogo de barrios. Esa tesis está disponible para consulta tanto en el Centro de Estudios Avanzados como en la colección puertorriqueña
de la Biblioteca Lázaro del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Así que si alguna persona quiere consultarla, pues fantástico. Esa tesis al principio, y quiero recalcar eso, fue una novedad, por no decir una primicia, porque al principio, antes de esta tesis, la microhistoria en Puerto Rico comenzaba con la fundación de los pueblos. Estos vecinos se pusieron de acuerdo y nombraron un regidor que fue a San Juan, identificaron unas tierras, etcétera, y ahí empezó el pueblo. Pero la historia es más larga, y como ustedes van a ver hoy, hay muchos barrios cuyos nombres son mucho más antiguos que los pueblos en donde están. No les digo que fue al principio bastante difícil conseguir lectores para esta tesis, por eso es la importancia de la doctora Ilsa Alegría y el doctor Marcial Ocasio, que fueron los lectores, porque ustedes no se imaginan cuánta gente en aquel momento me abordé historiadores muy conocidos para que participaran en la dirección y como lector de la tesis. Esto era una tesis de maestría. Y mucha gente dijo, pues mira, es que los barrios no tienen historia. En serio. Todo comenzó con un mapa que yo vi en la Universidad del Sagrado Corazón, donde yo vivía, donde yo casi vivía. Para eso de 1983-84, y este estadístico muy bueno, húngaro, por cierto, el doctor Zoltán Mesaro, me enseñó este plano de construcción con los barrios de Puerto Rico, con un mapa de barrio. Yo dije, caramba, ustedes van a ver eso, está acá atrás, by the way. Y yo dije, yo nunca había visto un mapa así, y de ahí empezó mi pasión con los barrios, pero entonces empecé a reconocer nombres, porque cuando yo era pequeño, mi padre estaba en construcción, nosotros caminábamos toda la isla, yo me iba con él desde los 8 años, y constantemente yo le preguntaba, ¿y qué es Guadiana? ¿Me entiendes? ¿Y por qué este barrio se llama Minilla? ¿Y por qué este barrio se llama Breña? Y obviamente, pues desafortunadamente muchas personas no tenían el contexto de eso. Y siempre me quedé con esa curiosidad de averiguar en términos de por qué ese sitio tiene ese nombre y a qué viene ese nombre. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. También hubo una invitación de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, una competencia que afortunadamente yo gané, y publicamos una síntesis de la tesis que se llama Los barrios de Puerto Rico. Ese libro no está disponible en librerías. Simplemente llame a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades al 721-2087, área code 787-721-2087, o pase por Vallajá, creo que está en el tercer piso de Vallajá, y procure su copia. La copia es gratis. Sin embargo, no puedo enfatizar más que estas cosas no se dan en vacío. Así que mi sugerencia es que si usted puede, deje una donación a la fundación, en una especie de monumento o de intercambio por el libro que le están dando, de manera de que la fundación pueda continuar su obra humanística y de apreciación de todas las humanidades en Puerto Rico. Así que ya sabe, si está por San Juan en horas laborables, tercer piso de Vallajá, y si no, pues puede llamarlos y hacer arreglos para su envío, ¿okay? O para recogerlo o para lo que fuera. Así que los invitamos y los convidamos para que básicamente puedan disfrutar no el libro, sino todas las historias de barrio que están ahí, y todas las cosas que se pudieran apreciar de esto. Creo que ahora volvimos es que estoy mirando estoy mirando Facebook y todo lo demás. Así que eso están convidados a que lo trabajen. Además, a través de los años, yo he estado escribiendo artículos. El libro tiene que ver, el libro no es microhistoria, es un análisis macro
de un sujeto histórico micro. Yo no sé cómo explicarlo de una manera, o sea, es un panorama de todos los barrios y dando ejemplos. Sin embargo, después de un tiempo, yo decidí empezar a hacer historias de barrios, historias en particular. Por ejemplo, en 80 grados, que creo que Benjamín está por ahí, que es de la Junta, y hoy acordamos de que sí que vamos a escribir más historias de barrios, si el tiempo da. Pues hemos trabajado diferentes barrios en particular. En Lapicero Verde hay una serie también de temas como cuáles son los nombres de los barrios vinculados con la guerra, toda la historia militar de Atorrey, que hasta cierto punto cubrimos en el primer coloquio de San Juan. Hubo unos blogs que se llamaban Los Barrios del Sur, pero que ese website ya no está disponible, pero yo creo que tengo los textos y tal vez los reciclemos, que eran sobre diferentes historias de barrios del área sur de Puerto Rico, más o menos como desde, yo creo que lo tiraba desde Maunabo hasta Cabo Rojo, por toda esa área. Y en Saludos Puerto Rico también, que eran temas particulares de barrio, pero ya no están disponibles. Además de eso, ha habido un montón de artículos sobre los barrios y un montón de contribuciones y obviamente hubo una en escenario en El Vocero y que básicamente pues mereció un premio, etcétera, etcétera. Pero hay muchas historias de barrio, tanto tomándolo como una cuestión general, como también enfocando barrios en particular y cuál es tu historia. Cuando iniciamos este proceso, nuestra intención era, primero, probar que los barrios sí tienen historia y segundo, dar herramientas para que las comunidades puedan rescatar la historia de sus barrios. Hicimos cápsulas para Sistema TV, lo que era el Canal 40. Esas cápsulas están en el internet sobre una gran cantidad de barrios y dimos conferencias, por ejemplo, en Caguas, en cada uno de los barrios, para darle herramientas a las comunidades. En Caguas la cultura de los barrios es muy fuerte, para que pudieran ellos mismos construir la historia de sus barrios. Es muy importante. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que el libro puede decir muchas cosas, pero a mí me fascina cada vez que alguien rebate algo que dice el libro, porque quiere decir que están redescubriendo la historia de nuestro barrio. Así que están convidados a hacerme quedar mal, o sea, a invertir el tiempo y reinventar la historia de sus barrios, pero por supuesto con metodología y con técnica. O sea, también he visto otras cosas extrañas con relación a los barrios, pero no voy a entrar en eso para proteger a los culpables. Ok, este es el Puerto Rico de los barrios. Este es el mapa que a mí me voló la cabeza hace muchos años, en términos de cuando lo vi y dije, yo nunca había visto Puerto Rico de esta manera. Puerto Rico básicamente tiene 899 barrios, este mapa. Sin embargo, después de eso se han creado 3 barrios adicionales, o se han oficializado 3 barrios estos adicionales. Vamos a contar esa historia más adelante para que vean cómo es que sucede. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que la palabra barrio, como gran parte, tantas partes de nuestro vocabulario vienen del árabe y tiene un contexto dual. Barrio significa el exterior de una ciudad o también las partes en que se dividan los pueblos. Por eso es que en el Viejo San Juan tenemos el barrio de la Catedral, el barrio de San José, el barrio de Santa Ana inicialmente, cada uno por cada parroquia. Y en los pueblos, en Santurce, hay más de 40 subbarrios. Pero en la época en que se le pone el nombre a los barrios, habían 2 conceptos, los barrios urbanos o los barrios interiores de las ciudades, pero también el descampado, los nombres que adquirían las áreas que estaban fuera de los núcleos urbanos. Esos barrios rurales han sido y siguen siendo el enfoque principal de mi investigación. Hay muchas personas que han trabajado excelentemente los barrios urbanos y posiblemente se han trabajado más,
pero a mí me fascinó la historia de los barrios rurales. O sea, porque hay un barrio que se llama Ala de la Piedra, o porque hay un barrio que se llama Murita, y porque hay un barrio que se llama La Yeguada. ¿Y cuál es la historia que encierra ese nombre? Porque desafortunadamente, la historia rural usualmente carece de documentación. La historia más documentada tiende a ser la historia urbana, por razones obvias. Sin embargo, investigadores como Mark Bloch, que trató de reconstruir la historia de Francia, la historia de Francia durante la época feudal, durante esa época tan incierta, nos dio herramientas, y ese libro yo siempre le doy las gracias a la doctora Astrid Cubano por introducirme a ese libro y presentármelo, porque muchas de las herramientas que Mark Bloch trabaja en ese libro las aplicamos como metodología para investigar nuestros barrios. Una en particular, que es posiblemente la más fascinante, es la toponimia, que es el estudio de los nombres propios de los lugares, pero de eso vamos a hablar. Una de las cosas que tenemos que ver, como el mapa está allá, es que Puerto Rico está lleno de barrios. Son 902 en este momento. Este barrio en particular es de 899. Y cada barrio plantea su propia identidad. El nombre de los barrios es un recurso de identidad comunitaria y las personas se sienten orgullosas de vivir en sus barrios y obviamente se identifican con esos barrios, pero van más allá. Además de los 899 barrios, hay por lo menos 151 barrios o cuarteles, que son, como dijimos, las áreas en que se dividen usualmente los pueblos. En Camuy se le llaman cuarteles, en el resto de la isla se le llaman subbarrios, y como ya dije y vimos en septiembre, Santurce es un excelente ejemplo de una comunidad que tiene como 40 subbarrios, cada una con su propia personalidad y su propia nomenclatura, historia, etc. Aquí damos el ejemplo de los 6 barrios urbanos de Mayagüez, por ejemplo. Y obviamente seguimos multiplicando, 899 más 151, ya estamos hablando de prácticamente 1000 jurisdicciones. Pero ahí no se queda la cosa. Los barrios se dividen entre barrios pueblos, 76 de ellos, y 824 barrios rurales, que realmente ahora son 827. Los barrios rurales son los que están fuera del área. Los barrios pueblos y sus subbarrios son básicamente los que están dentro del área particular de los pueblos. Hay 76 barrios pueblos que usualmente se llaman así: barrio pueblo de Cabo Rojo, o barrio pueblo de Maunabo, o barrio pueblo de Patilla, con una de las excepciones más notables es el barrio pueblo de Isabel II en Vieques, que tiene un nombre propio que no es el del Vieques. Pero eso es lo que llamamos usualmente los cascos urbanos. Como dijimos ya, Santurce es un excelente ejemplo de un barrio, Santurce, que tiene alrededor de 40 subbarrios. Y si quiere más información sobre eso, lo trabajamos en coloquio de septiembre sobre los barrios de San Juan. Asimismo, nuestro querido pueblo de Río Piedras, que tiene 6 subbarrios. Cada uno de esos subbarrios tiene un nombre, y la metodología que utilizamos para trabajar la toponimia le aplica a ellos también. O sea, Buen Consejo es una devoción a la Virgen de Buen Consejo. Ubarra y Capetillo son apellidos. Venezuela, por ejemplo, tiene que ver con una gran inmigración de venezolanos más o menos para la década de 1820, 1830. Asimismo, tenemos un subbarrio en Aguadilla que se llama El Higüey, que todavía existe, y ese subbarrio lo que hace es que rememora, según los historiadores locales de Aguadilla,
una gran inmigración de personas del Higüey en la República Dominicana que se transportaron a Aguadilla luego de la invasión de Haití a la parte que hoy conocemos la República Dominicana. Así que los barrios también recogen historias de migraciones. Pero una de las cosas más increíbles en Puerto Rico son los sectores. Este es el barrio San Salvador. Si usted mira, el barrio San Salvador tiene múltiples sectores. Es bien difícil cartografiar los sectores. ¿Por qué? Porque los sectores no tienen como tal frontera. Son comunidades vivientes. Y yo siempre cuento este cuento de la vía en Mayagüez, en Aguadilla, en donde básicamente fueron a bregar con la vía y dijeron que llegaba hasta aquí cuando iba a tumbar la comunidad para hacer unas avenidas. Y resultó pues que la vía había crecido. Así que lo vemos aquí porque Velázquez es posiblemente un sector de otro barrio. Así que los sectores cruzan la frontera municipal constantemente, son muy difíciles de cartografiar, pero existen. De la misma manera, los sectores, como vamos a ver, recogen la misma metodología toponímica, como puede ser Hato Arriba, Hato Abajo, y lo vamos a ver. O sea, San Salvador era un hato, Borinquen Atravesada, que era el nombre de una finca, si no me equivoco, de los Jiménez, etcétera, etcétera. La plaza se ha trabajado en la comunidad que posiblemente había un centro ceremonial, Maracal, etcétera, etcétera. Los sectores, muchas de las personas que me preguntan, óyeme, Rafael, ¿cuál es cuál es, háblame del barrio Morena de San Salvador y a veces se ofenden porque uno les dice, eso no es un barrio, eso es un sector. No es mi culpa. El censo reconoce los barrios, pero la gente le da nombre a los sectores en función tanto de necesidades como puede ser Ocean Park, que es un sector o un subbarrio, que son más modernos, Floral Park o lo que fuera. De la misma manera, nombres que a veces vienen de mucho tiempo atrás, como ya dijimos, Relincho, en el área de Quintana, que eran los establos de los caballos del antiguo hipódromo de Quintana. Pero todo eso lo cubrimos ya y está disponible en YouTube. Una de las mejores formas de identificar los sectores son los centros de votación electoral. Esos centros de votación electoral de la Comisión Estatal de Elecciones son muy importantes porque nos dicen, para poder definir dónde la persona vota, hay que básicamente definir los sectores. Y como los sectores hay que averiguarlo. Por ejemplo, que tenemos Barrio Tortugo, Barrio Caimito, y hay un montón de nombres. Algunos de esos nombres son contemporáneos, los Cátala, los Rodríguez, que tienen que ver con personas que viven allí. Pero a veces, cuando estamos buscando un barrio desaparecido que aparece en las crónicas que están allá atrás de las actas del Cabildo, pues nos sorprende que todavía hay sectores que tienen los nombres. Por ejemplo, Borcelo en Caimito, pues la cuesta de Borcelo sale en las actas del Cabildo bien temprano, en el siglo XVII, porque esa carretera que cruza Caimito en algún momento fue la carretera central de Puerto Rico o la carretera real o el camino para llegar al sur de Puerto Rico, y aparecían crónicas de cómo básicamente los carruajes y las carretas se despeñaban en la cuesta de Morcelo, que todavía está ahí, que es una cuesta bastante considerable. De la misma manera, pues aunque tenemos muchos nombres modernos, tenemos Alto del Cabro, tenemos el Gandul, que son nombres que vienen de muy atrás. Desafortunada o afortunadamente, yo no juzgo. Hay mucha toponimia de barrio y de sectores que ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Bueno, porque desafortunadamente la gente quiere tener un nombre moderno para sus comunidades. O a veces hay casos en los barrios, como vamos a ver, que pues, en vez de vivir en Hato Puerto, yo prefiero vivir en Capo Rico, y le cambian el nombre. En vez de vivir en Culebras, yo prefiero vivir en San Salvador. Y puedo dar otros ejemplos. En vez de vivir en Quebrada Infierno,
yo prefiero vivir en la gloria. Así que muchos de esos barrios que eran nombres de escritores topográficos o descriptores antroponímicos, que ahorita vamos a hablar sobre ellos, pues han cambiado de nombre, pero tú puedes averiguar cuándo fue que cambió de nombre y buscar el nombre anterior y buscar, y como decimos, recorrer la línea del tiempo en sentido inverso para averiguar cuáles fueron los patrones de colonización y desarrollo de esas comunidades. ¿Okay? Creo que no estamos conectados a Facebook Live, parece que se cayó, pero yo sigo. Otra de las cosas que ha pasado con los barrios, antes que entremos en los detalles, es la evolución de los barrios rurales a los barrios urbanos. Esto es del 2000, estamos esperando la del 2020, pero lo que estamos mirando es que ya el barrio rural es una especie en peligro de extinción. Los barrios en rojo ya son los barrios urbanos, que usualmente también tienden a cambiar de nombre. Los suburbanos son los que están anaranjados y los amarillos siguen siendo barrios rurales típicos, usualmente en las áreas más aisladas y más aisladas y montañosas y agrícolas de Puerto Rico. Pero eso también tiene que ver con el factor población, que vamos a ver que es fundamental en el desarrollo y la evolución de los barrios en Puerto Rico. ¿Okay? Pero lo vamos a ver ya mismo. Otra inspiración importantísima de esta investigación fue don Eugenio María de Hostos. La gente habla mucho de Hostos, pero no investiga Hostos. Y está trabajando Hostos en un libro fascinante que él tiene, que es las lecciones de historia. En las lecciones de geografía menciona que Hostos tenía una forma bien particular y bien intuitiva. Hostos trabajaba con el intelecto de sus estudiantes y lo ponía a trabajar, a diferencia de la inducción, que es el método de repetición y de memorización que desafortunadamente aún prevalece mucho en la pedagogía. Él le gustaba trabajar con la mente de los estudiantes en una visión que hoy llamamos constructivista, que el estudiante pueda descubrir el conocimiento, que no se le dé y tenga que aceptarlo. Y para eso Hostos tenía un método bastante interesante y era que le decía al estudiante que primero hiciera un dibujo de su cuarto y después hiciera un dibujo de su casa y después hiciera un dibujo de la manzana donde vivían y después hiciera un dibujo del barrio y siguiera de esa manera descubriendo su entorno. A diferencia de la forma en que la geografía hoy en día te dice, mira, este globo terráqueo, hay una ahí, perdón, tú ves este globo terráqueo, este es el mundo y ese puntito ahí es Puerto Rico y los niños dicen, y las niñas dicen, pero Puerto Rico es grande, Puerto Rico es vasto, Puerto Rico tiene valles, montañas y ríos. ¿Cómo Puerto Rico puede ser un puntito en el mapa tan pequeñito? Y Hostos planteaba que era importante descubrir primero su comunidad, su barrio, su municipio y de ahí proyectarse al resto de los elementos geográficos que conformaban la vida y el estudio de la geografía. Hablemos de cómo son, de qué son y qué forma tienen los barrios. Los barrios son jurisdicciones irracionales. Podemos ver barrios aquí sumamente extendidos como Torrecilla y podemos tener barrios que tienden a ser redondos como los de esta área. Los barrios no solamente son irracionales en términos de su forma, sino que además son anacrónicos en términos de lo que podemos llamar la gobernanza o la administración pública en Puerto Rico. Eso no quiere decir que en un pasado no fueran mucho más funcionales, pero no te puedo decir existe una forma de barrio o un perímetro de barrio o básicamente un tamaño particular para los barrios, como vamos a ver en unos segundos, es sumamente irracional. Y hay barrios más grandes que municipios y hay municipios rodeados de barrios que son más grandes que esos municipios. Por ejemplo, el promedio de un municipio son 11.5 barrios con una mediana de 10.
pero tú tienes municipios como Ponce que tienen un montón de barrios urbanos y rurales, y tienes municipios como Florida que solamente tienen un barrio. En el caso de Florida se entiende porque Florida es un municipio de reciente creación, de 1968, que era parte de Barceloneta. Pero aún así, ahí vamos a ver que tú tienes municipios como Ponce que tienen 31, San Sebastián con 24, Utuado, y por ahí sigue la lista. Sin embargo, no podemos decir que los barrios más grandes tienen más municipios, porque tú tienes barrios como Añasco, San Germán y Aguada, por cierto, todas del área oeste, que tienen un número bastante grande de barrios. Si lo comparamos con municipios como Ponce, y Utuado, y Yauco y Arecibo, que tienen una extensión geográfica muy grande. Vamos a explicar eso en unos minutos. De la misma manera, bueno, vamos a explicarlo ahora. Aquí yo creo que yo perdí un slide. Los municipios con menos barrios, pues los primeros dos tienen que ver con municipios de reciente creación, como con Florida y Cataño, que son del 68, pero ya tú tienes Toa Baja, que es un municipio muy antiguo, etcétera. Y tienes municipios grandes como Canóvaras y Salinas, que tienen pocos barrios. Lo que añade a toda la irracionalidad de los barrios. Pero vamos a ver cuál es la forma de racionalizar esa irracionalidad. Primero que nada, una visión general del mapa de los barrios te va a dar a entender que el área oeste tiene más barrios más pequeños que el área este. Esa es la primera pista que tenemos que ver. ¿Por qué el área oeste tiene más barrios y son más pequeños y el área este tiene menos? La justificación que usualmente damos es por población. Y vamos a ver el determinante de población de Puerto Rico en términos de que la población, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Los barrios son una fotografía de cómo era la población de Puerto Rico más o menos a mitad del siglo XIX. Desafortunadamente, desde ese momento en adelante, los barrios perdieron mucha funcionalidad y se quedaron hasta cierto punto estáticos. Como vamos a ver, el crecimiento del número de barrios en el siglo XX ha sido mínimo. Pero lo justificamos porque el área oeste, disculpen, fue la primera área en términos de colonización. Ahí vemos el conglomerado de Aguadilla, Moca, Aguada, Rincón, Añasco y hasta cierto punto San Germán en esta área, y Hormigueros, Mayagüez. Y en la área este pasaron más de un siglo hasta que se pudieron establecer asentamientos en el área este, particularmente pues porque lo que se le ha llamado los taínos, los indígenas, los caribes, lo que fuera, seguían destruyendo los asentamientos como fue Santiago del Daguao, que yo digo que es en Punta Santiago, pero obviamente hay un barrio de Daguao y hay que investigar eso porque no quedan realmente vestigios arqueológicos, no han sido encontrados. Pero un análisis del puerto de Punta Santiago, que todavía es un puerto y era el puerto de acarreo de la caña de Vieques, te da a entender que ese era el lugar para ese asentamiento, que fue un asentamiento muy importante, que lo trabajó familiares de Diego Colón para que esa fuera la capital de Puerto Rico, pero los indios caribes, los indios taínos, especialmente desde Vieques, los destruyeron. Por tanto, volviendo al tema particular, hay más barrios en el oeste, son más pequeños que los barrios del este. Los barrios de Puerto Rico tienen una extensión promedio de 3.8 millas cuadradas, una media de 3 millas. Sin embargo, esa mediana y ese promedio se afecta mucho con los barrios urbanos, los del centro de los pueblos, que son usualmente muy pequeños. Así que si sacamos esos 74, si no me equivoco, barrios urbanos, el promedio es 4 millas cuadradas para un barrio en Puerto Rico, con grandes divergencias. Tú tienes un barrio como... El barrio promedio es más o menos del tamaño del municipio de Cataño. Sin embargo, como ustedes ven en el mapa,
el barrio de Sabana Seca, el barrio de Juan Sánchez y el barrio de Atoteja, que son cercanos, son más grandes que el municipio de Cataño. Así que a eso le añadimos la irracionalidad de los barrios. Todos barrios con una gran historia, especialmente Atoteja, que tal vez la mencione ahorita, Sabana Seca, y obviamente el antiguo poblado de Palo Seco, que es de donde son los Torrech, que fue un municipio antes de Cataño y que fue disuelto. Hay una cápsula sobre Palo Seco en YouTube que la pueden buscar, que fue desarrollada por el Canal 40. Y obviamente Palo Seco todavía antes de la planta eléctrica y todo lo demás, tiene su propia plaza y tiene su propia iglesia, la iglesia del Carmen, y se postulaba, y las lanchas de Cataño realmente eran las lanchas originalmente de Palo Seco, pero eso es otro tema para cuando hablemos de los barrios desaparecidos, de los municipios desaparecidos como San Mateo de Cangrejo, etcétera, que no son los únicos. El barrio más grande es el barrio Lapa en Salinas, que equivale al municipio de Barceloneta o al municipio de Dorado o al municipio de Toabaja, y es mayor que 10 municipios. Así que este gran mapa, y Salinas en general, si usted mira, Salinas tiene 6 barrios y es un municipio grande, 7 con el barrio Pueblo. Esta es una buena proyección de por qué los barrios pueblos son tan pequeños. Y el barrio de Aguirre, que tiene una gran historia también. El barrio de Aguirre fue la primera nacionalización española junto a Cabo Rojo, porque tan pronto llegaron los colonizadores, 1500 algo, de Haro dijo, no, esto es de la corona porque necesitamos sal. Y es las salinas. Y las salinas eran importantísimas porque en aquella época no habían refrigeradores. Así que la gente salaba las carnes para poder preservarla, para que no se pudrieran. Por eso es que nos lleva a la costumbre de comer carne salada. Viene más que nada de una visión de proteger la carne. Varios de los artículos bregan con eso, especialmente el de Aguirre. Aguirre no es un apellido, aparentemente. Aguirre es una palabra vasca que quiere decir vista al mar. Así que por ahí había algún vasco que básicamente tuvo algo que ver con la denominación de esa área. Hay 3 barrios aledaños a Florida que son mayores que el municipio de Florida, que es un municipio, y cuando digo mayores son bien mayores, que es el barrio de Sabana Hoyos, que es uno de los barrios más grandes, el barrio de Florida, afuera, de Barceloneta, el barrio de Atoviejo, son barrios que son mucho más grandes que los municipios. Eso añade más todavía a la irracionalidad, así que vamos a ver cómo racionalizamos todo eso. Los barrios advenedizos, cuando ustedes vieron el mapa y el mapa de allá abajo, son los barrios de reciente creación, que fue el barrio de San Just en Trujillo Alto, creo que sí, Trujillo Alto, que básicamente se creó después del censo del 2000, y el barrio de Palo Seco en Maunabo, que se crea también más o menos para esa época, después del 2000, eso sube los barrios 899 a 901, y hay un barrio adicional que es que los vecinos de Palo Seco, ya que decidieron segregar ese barrio y crearlo, crearon un barrio adicional, lo dividieron en 2 y crearon el barrio El Tumbao. ¿Cómo lo crearon? Pues hoy en día tú tienes que pasar una ley, un proyecto de ley, para separar el sector del Tumbao del barrio Palo Seco y constituirlo como el barrio. El impacto que tiene eso en términos políticos realmente no es tan grande, porque siguen siendo distritos electorales. En términos económicos tampoco. Es una cuestión de identidad comunitaria. Esa comunidad decidió que ellos querían tener su propio barrio y se llamaba Tumbao. Como van a ver, la creación de nuevos barrios no se está dando mucho ya en Puerto Rico, porque realmente los barrios no tienen ya una función que podemos decir económica o de gobierno, pero vamos a ver cuál era la función que tenían. Los antecedentes de los barrios de Puerto Rico, y ahorita rompemos la pregunta, a ver cómo va. Sí. Los antecedentes de los barrios de Puerto Rico, los barrios no se crean no se oficializan hasta principios del siglo XIX.
Antes de que hubieran barrios, habían asentamientos. Obviamente los asentamientos eran bastante, pero que bastante poco poblados, porque el libro de Índigo Abad y la Sierra nos documenta que la mayor parte de la gente vivía en el campo, y eso no era nada extraño, porque, bueno, porque alrededor del mundo la gente vivía en el campo, o sea, la ciudad como la conocemos, la metrópoli, es una creación que toma vuelo en el siglo XIX, tal vez con algunas excepciones. Eh, el mismo San Juan era un cuartel militar y de gobierno. Realmente, si no fuera por el comercio, no habría tanta población. Así que Íñigo Abad y la Sierra nos cuenta de que en estos asentamientos originales, y esto es de las pinturas de Ple, había muchas casas vacías. ¿Por qué? Bueno, porque la gente vivía en el campo, trabajaba en el campo, hacía su vida en el campo y tenían casas, las personas más acaudaladas, que venían para los domingos o los días de guardar o los días que había misa. Tanto es así que el concepto de las ermitas se crea en las áreas rurales para que las personas pudieran oír misa y recibir la comunión, y habían personas que vivían tan remotos que la obligación de misa no era semanal, podía ser hasta en un año, podía ser 2 y 3 veces al año. La gente bajaba en Semana Santa, por ejemplo, a los pueblos para las procesiones. Y las ermitas, yo pensé que hubieran tenido algo que ver con el desarrollo de los barrios, pero no necesariamente. La ermita usualmente es un antecedente a la fundación de un poblado. Y la ermita era un sitio en donde el sacerdote venía cada 2 semanas, no vivía allí desde el asentamiento, y daba misa a las personas. Los dueños y los grandes terratenientes construían esas ermitas para fomentar que sus empleados y sus familiares pudieran cumplir los preceptos. Lo otro que se ve mucho en el siglo XIX en el siglo XVII y XVIII, son los sitios. El sitio. O sea, el sitio es un lugar que por alguna característica particular deja de ser genérico y adquiere un nombre. El sitio de Sabanayana, por ejemplo, como mencionamos en la primera conferencia, se menciona en el siglo XVII como XVI, como un lugar en donde se repatriaron personas de las Islas Canarias, que fue la tercera migración o la segunda migración agrícola, y personas que trabajaran la tierra. Y estas personas, las personas fueron reubicados y se les dio tierra en el sitio de Sabanayana para que básicamente pudieran cultivar la tierra y crear actividad económica en Puerto Rico y de subsistencia. No se llamaba el barrio de Sabanayana, sino se llamaba el sitio de Sabanayana. Las otras jurisdicciones pues posiblemente no tenían nombre, y así es que se le empieza a denominar. Usted tiene que considerar que en Puerto Rico a principios del 19 habían 100.000 habitantes, más o menos, y que al final del siglo XIX había 1 millón. O sea que es en el siglo XIX donde tenemos un auge poblacional, pero que posiblemente mucho de Puerto Rico estaba despoblado antes del siglo XIX, yo te diría antes de la década del 60 o de 1760, 70, que es donde empezamos a ver los terratenientes, y la mayor parte de las personas eran agricultores. Creemos que eran agricultores, pero en realidad vamos a ver que muchos de ellos eran ganaderos, y hay una razón para eso. Déjeme cerrar la puerta porque mis perritos están un poquito intensos. Y ahorita vienen por acá a visitar. Así que el primer referente de estas comunidades son los sitios. El segundo referente son los pasos. Los pasos eran lugares en particular en donde se hacía más fácil vadear los ríos, cruzar los ríos. Usted piensa en un Puerto Rico en donde primero, todos los poblados deberían estar cerca de un río para dotar a su población de agua dulce, pero a la misma vez esos ríos que daban vida a estas comunidades se convertían en un gran problema
¿Por qué? Bueno, porque no había la posibilidad de franquearlo cuando había que cruzarlo. Yo recuerdo, yo estoy ahora mismo, y esto es un buen ejemplo de sectores, yo estoy ahora mismo en el barrio Santa Rosa de Guaynabo, pero yo vivo en una finca. Si yo básicamente salgo con el GPS y cruzo, yo te diría como 100 metros o algo así, no sé, al otro lado de la finca, estoy en el barrio Guaraguao, para que vean que las fronteras de los barrios son invisibles y obviamente pues el GPS ahora ha establecido cierta certeza. Más allá, siguiendo hacia Aguas Buenas, está la cantera San Antonio y la cantera San Antonio tiene un puente que se ha hecho famoso por el niño aquel que tiraron y dieron por muerto en un asesinato familiar hace un tiempito. Es un triste que los sitios estos guarden notoriedad por estas cosas. Pero donde está ese puente, al frente de la cantera San Antonio, había un paso. Yo de muchacho vi el paso. Y en el paso uno iba con su vehículo, no había puente, y uno cruzaba sobre los chinos de Río y pasaba al otro lado, que el otro lado es Bayamón, venía de Guaynabo, el otro lado del barrio Guaraguao de Bayamón, y este era el lado barrio Guaraguao de Guaynabo. Vamos a seguir con eso ya mismo. Y yo vi eso de muchacho. Y obviamente esos son los sitios donde después se hicieron puentes. Pero esos nombres, esos sitios también generaron su nombre propio. Ese era el paso de Guaraguao. Por ejemplo, mi familia era de Palo Seco, como ya les dije, y mi tatarabuelo hizo una fortuna mediante el ancón del río Bayamón en Palo Seco, en el paso del Palo Seco. Ahí es donde viene el nombre de Palo Seco, porque obviamente pues en aquella época el río Bayamón era el expreso de las Américas de Puerto Rico, todo se movía de Bayamón hacia San Juan o del resto de la isla, inclusive las defensas, las historias de las defensas, los voluntarios, los criollos que participaban en la defensa, se movían en piraguas en río Bayamón y tener un ancón allí era un gran negocio. Otra gran historia que ha sido muy documentada, y no voy para los datos todavía, es básicamente portugués. Portugués es el río que recientemente pues, se ha mencionado por la cuestión de la ceiba de Ponce, que es muy lamentable, que ha sido canalizado. Pero el río Portugués no se llamaba el río Portugués, se llamaba el río Baramaya, nombre indígena. Sin embargo, una persona de origen portugués, si no me equivoco, de apellido Rodríguez Guzmán, puedo estar equivocado, por eso ya yo escribí sobre eso, puedo corroborar, puso una tienda, una pulpería en el paso del río Baramaya, más o menos por donde es la Ceiba de Ponce, por esa área. Y con el tiempo se le llamaba eso el paso del portugués y el paso del portugués. Y según pasó el tiempo, la gente se olvidó que el río se llamaba Baramaya y traspuso el concepto y le llamaban el río portugués por el paso del portugués y después se quedó el barrio portugués. Así que ese estudio de la toponimia es tan importante en el sentido de que esos nombres no son irracionales, tienen una historia, pero eso, si no llega a ser por el nombre, posiblemente nunca se hubiera documentado. Lo mismo con Palo Seco, lo mismo que el Hato de la Teja, que vamos a ver ahorita. Hablemos de los hatos. Nuestra teoría, que ha sido bastante bien probada, pero que no está probada a saciedad, es que los nombres de los barrios no son otra cosa en muchas circunstancias que los remanentes de los nombres de los antiguos hatos. O sea, primero tenías un sitio, después tenías un paso y después tuviste un hato. Gracias a la magia de la tecnología, a la curiosidad del gran maestro y profesor Pancho Moscoso, que ha sido parte de estos coloqueos, y al maestro Campeche, hoy en día tenemos una de las pocas imágenes existentes de qué pudo haber sido un hato del siglo XVIII. Esta es la dama caballo.
Yo creo que todo el mundo sabe eso. Pero no es una dama a caballo, hay muchas damas a caballo. Esto es un cuadro relativamente pequeño, pero a través de la tecnología se ha podido recuperar este paisaje que hay acá atrás, que hay muchas teorías de dónde puede ser. Hay una visión de que Campeche nunca salió de San Juan, lo que yo considero que es falso. Esto puede ser Cagua, esto puede ser el Monte Pirucho de Cagua. O sea, es bien difícil reconstruir la topografía, pero esto es un hato. ¿Qué es un hato? Bueno, un hato es una finca usualmente sumamente vasta en donde se criaban todo tipo de ganado. Y cuando hablamos de ganado, estamos hablando sí de vacas, estamos hablando de caballos, pero también estamos hablando de mulas, ya saben, porque el barrio Mulas y Mulita, y el hoyo Mulas de Carolina, y el Mulas y Mulitas de Patilla, y el Mulas y Mulillas de Aguas Buenas. Habían hasta hatos de oveja, porque hay un barrio oveja en Añasco, etcétera. Está la yeguada, etcétera. Y esto usualmente era un área de bosque en donde se tenían ganado, eran extensiones vastísimas. Y podemos hacer un día un coloqueo nada más sobre hatos, porque es que si me voy por los hatos no acabo. Los hatos fueron definitivamente la primera manifestación de una unidad productiva. Es mucho más importante que la hacienda. ¿Por qué? Porque las políticas de España nos mataban. O sea, se empezó a sembrar el jengibre y España decidió que no, que le iba a comprar el jengibre a otro y se acabó el jengibre. Se empieza a sembrar caña, pero no hay mercados para la caña. ¿Y qué hizo lo que después resultó ser el puertorriqueño? Ah, pues yo voy a criar ganado, ¿ok? Y yo voy a criar ganado de subsistencia porque me lo como. Ah, sí, tengo un trapiche para hacer un poquito de melado y de vender un poquito de azúcar. Y tengo una casa que es mi casa arriba y abajo del almacén donde yo puedo almacenar los productos. Y tengo el río, porque el río es muy importante, porque el río es lo que me va a hacer a mí poder mover mi producto. Así que los hatos se convierten en la unidad de producción principal en Puerto Rico hasta finales del siglo XVIII. Es una unidad muy importante. Los hatos producen la riqueza que España nunca generó a través del contrabando, porque las famosas islas inútiles, lo que llamamos hoy las Antillas Menores, las islas que van más allá de Vieques, se convierten en grandes emporios azucareros que hacen a España darse cuenta de que, Dios mío, se nos pasó esa. Y se utiliza casi toda la tierra de Barbados, de Santa Cruz, de San Martín, de todas las islas, que eran emporios sumamente ricos para el azúcar. Obviamente después Santo Domingo, la parte que hoy conocemos como Haití, Saint-Domingue. Pero ¿qué sucede? Que estas colonias que son muy productivas y generan muchas ganancias, no tienen espacio para ganado, ni para cueros, ni para una serie de cosas. Y ahí es donde surge el contrabando puertorriqueño, en el cual estaba involucrado el clero y los gobernadores y todo el mundo. Gente, era subsistencia. Tú no podías sentarte a esperar que llegara el situado, tú te las buscabas. Y Íñigo Abad y la Sierra y muchos otros plantean repetidamente lo que ellos consideran el perjuicio que implica el contrabando, pero gente, es la sobrevivencia. Y como hablaremos en detalle, cuando hagamos un coloqueo de los hatos, para mí y para otros investigadores con más prestigio que yo, la nacionalidad puertorriqueña no surge necesariamente en 1812 con la elección de Power y todo lo demás. La nacionalidad puertorriqueña, el sentido de que nosotros los puertorriqueños somos diferentes a los españoles, surge en 1776 con el gran negocio que hacen los ateros con el gobernador Miguel de Muesa, en donde básicamente llegan a un acuerdo de que tú me das título de propiedad, porque los hatos eran comunes, tú me das título de propiedad de los hatos que yo tengo y yo voy a hacer dos cosas. Te voy a aceptar el impuesto de la pesa, que era como un IBU de carne de reses, de lo que tú producías para alimentar a la tropa. Por eso es que existe el hato de rey que hablamos.
había que alimentar a la tropa, había que alimentar al gobierno. Y los hatos producían, así que yo te voy a dar cierto número de cabezas de ganado a cambio de que tú me des este título de propiedad de mis áreas y un acuerdo para ir desmantelando los hatos que no eran productivos, porque los hatos eran gigantescos, a cambio de que esas tierras estuvieran disponibles para nuevos agricultores o nuevos ganaderos que las trabajaran, especialmente agricultores. Recuerden que España pasa de la Casa de Austria a la Casa de Borbón. La Casa de Austria era una visión de dejar que las colonias se las arreglen. La Casa de los Borbones era mucho más mercantilista y era mucho más capitalista. Había que sacarle el jugo a las colonias a través de alguna producción que dejara dinero y creara riqueza, pero ese es otro tema. Así que esa tierra sobrante de los hatos desmantelados es lo que permite la cédula de gracia, que Puerto Rico abra las puertas a inmigrantes y les dé tierras porque había tierra de hatos. El mapa de Muesa de 1773, que a mí me fascina, porque es un mapa que está en el Archivo General, en donde Puerto Rico está al revés. Pero mira ahí, eso era una costumbre, no era solamente en Puerto Rico. Yo he visto muchos cuadros en donde los territorios están, el sur está arriba y el norte está abajo. Yo siempre bromeo de que, gente, desde 1773 Puerto Rico está patas para arriba. Pero lo más importante del mapa de Muesa es que hace una numeración de 234 hatos. No pone sus nombres, desafortunadamente, pero me dice cuántos hatos habían en cada municipio. O sea que, imagínense, Puerto Rico estaba dividido en 234 hatos que incluían tierras totalmente perdidas, como la historia del Hato del Almirante, que debemos dejar la historia del Hato del Almirante, que son los barrios de Almirante Norte y Sur, para otra conferencia, pero imagínate Puerto Rico dividido en 234 fincas, con excepción de las áreas urbanas o las áreas que no eran accesibles. Toma en consideración que Muesas trata de cruzar la isla de norte a sur y no puede. Llega hasta Calley, por eso es que Calley aún se llama Calley de Muesas, porque él es uno de los oficiadores de su fundación. Puerto Rico era una tierra sumamente despoblada y los hatos. Hay estudios que también han establecido que la esclavitud agrícola atera en Puerto Rico era mucho más benigna que la horrible esclavitud agrícola de la caña, por ejemplo. Porque, bueno, porque los ateros eran lo que hoy llamamos vaqueros y los esclavos no tenían una relación necesariamente tan subyugante como el trabajo, sino que eran ayudantes, eran capataces, etc. Esa investigación, obviamente, yo no necesariamente la suscribo, pero me parece muy interesante porque es otro tipo de desarrollo. Obviamente, los hatos también necesitaban de lo que llamamos esclavo libre, que hablamos cuando hablamos de Santurce, que se convierte en artesano y que para muchos de nosotros es el inicio del capitalismo en Puerto Rico, en donde una persona, en vez de básicamente el sistema mercantil y feudal de la tierra, empieza a producir un producto y lo vende. Y por tanto hace capital y puede darse lujo, etc. O como Miguel Enríquez, que compra barcos y básicamente tiene una patente de corso y se convierte en un mulato que, bueno, era un mulato, el hombre más poderoso y más rico de Puerto Rico, hasta el punto de poder financiar el gobierno de Puerto Rico. Pero cuando hablemos de los hatos vamos a hablar en mucho más detalle. No tenemos mapas de hatos en Puerto Rico porque no ha aparecido, pero yo les aseguro que en algún momento va a aparecer un mapa de hatos. Este mapa de hatos de la provincia de Santa Clara, de la antigua provincia de Santa Clara, de Cuba, nos da una gran pista. Y es que los hatos se medían como si fueran un diámetro o un radio. O sea, mi hato cubre este espacio y como yo lo mido en un círculo. Y cuando tú miras estos hatos de Cuba, te vas a dar cuenta de que se parecen a los barrios, no son perfectos. Porque, bueno, porque llegó un momento donde
Esos círculos habría que delimitarlos con algún elemento geográfico, con un río, con lo que fuera, etcétera. Y porque habían atos dentro de atos. Es interesante también que cuando vemos el mapa de atos tenemos nombres, topónimos que se repiten en Puerto Rico, como el barrio quemado, el hato quemado, como es el hato maleza, tenemos barrios maleza, etcétera, etcétera, que también fomentan la percepción de que los hatos y los barrios tienen un mismo origen. Cuando básicamente esta es otra imagen de Cuba, llega un momento donde los hatos empiezan a subdividirse y se subdividen en lotes. También tienes el hato y el hatillo del corazón, que es lo que conocemos hoy como el municipio de Atillo, y el hato grande, que era Arecibo. Pues el hatillo del corazón es un hato pequeño que se desprende del otro hato, que era sumamente grande, que era casi todo Arecibo. Esos hatillos se podían llamar hatillos o se llamaban en diminutivo, como puede ser mula y mulita, cañabón y cañaboncito, etc. Y es interesante que a veces sobrevive el diminutivo, pero no sobrevive el original en el nombre del barrio. Así que por eso es que tenemos barrios como Mulita y otros barrios que son diminutivos y tú dices, bueno, ¿y por qué se llama Mulita? ¿Porque las mulas eran chiquitas? No, porque es básicamente un desprendimiento de otro hato. Y para diferenciarlo, ¿por qué se desprenden? Por heredades. Es como todo, es como nuestras queridas parcelas que eran fincas y se fueron dividiendo en función de las herencias a los hijos y a las hijas. Pues lo mismo pasó con los hatos, pero en un contexto mucho más grande en términos de territorio. Los hatos eran increíblemente grandes. Y de nuevo, si en 1773 había 234 hatos, imagínense. Y los hatos eran, pues mi hato llega hasta aquí. Cuando se declara la titularidad de los hatos en 1776, entonces se empiezan a delimitar porque la intención, y sigo con los hatos y lo voy a dejar, era que las tierras productivas se utilizaran para la agricultura y las tierras menos productivas se utilizaran para el ganado, lo que es muy lógico. Por tanto, se desmantelaron los hatos y se fueron moviendo las reses a las partes altas, lo que es falso. No se movieron, no se movieron para nada. Hubo muchos hatos que se mantuvieron en, en terrenos sumamente fértiles. Ok, vamos a... Yo aquí me perdí ahora. Ok, vamos a mencionar algunos topónimos de hatos, pero vamos a hacer un coloquio sobre los hatos nada más y los barrios. Obviamente ya mencionamos a Torrey Norte, a Torrey Sur, a Torrey el 5 y Gobernador Piñero eran parte de este gran hato, que era el hato que se separó para alimentar a la tropa y no funcionó. Tú tienes hato puerco arriba, hato puerco abajo, estás hablando de un hato de cerdo, tú tienes hato arriba, hato abajo, hato viejo, que son lo que te está proyectando es que Arecibo era un gran hato, todavía es un gran hato de ganado por su geografía. Tú tienes los cotos. Los cotos son un tipo de hato, pero obviamente también se utilizan para agricultura. Y el coto es un marcador. O sea, el coto mío llega hasta los marcadores que yo acordé para mi territorio. Tenemos el coto laurel. Y uno de mis favoritos es el hato teja, que era el hato de la Teja. El hato Teja, igual que Santurce y San Mateo, se proyectó como un municipio aparte. Y el hato Teja era un hato de morenos, de esclavos libres, que desarrollaron una gran actividad en términos no solamente de tejas, sino de ladrillos, y transportaban esos ladrillos, esas tejas, en piraguas, en el río Bayamón, porque el río Bayamón en aquella época desembocaba en la bahía, no desembocaba por Levitán. Y esta originalmente era la finca de uno de los descendientes de Amezquita, que fue uno de los héroes de uno de los ataques, de las invasiones. Y el Hato Teja tiene una gran historia y fue una comunidad muy próspera y que ayudó muchísimo al desarrollo de las comunidades afrodescendientes en Puerto Rico como comunidades prósperas de artesanos y protocapitalistas, como ya dijimos. Hay muchos otros topónimos de hatos que no son tan obvios. Por ejemplo, el hato de Bucarabones. Ups.
obviamente existe el hato de Bucaramona, hoy está dividido entre dos municipios, el hato de Miradero en Mayagüez, el hato arriba, sin el hato abajo en algunos municipios, el hato del Espinar, el Hatillo en Añasco, etcétera. Pero no todos los hatos, no todos los barrios que tienen que ver con los hatos tienen el nombre de hato. Hay otros que tienen el nombre de una manera mucho más sutil, no es tan obvia. Así que tenemos, este es un trabajo que lo vamos a dar para los hatos, y es que donde empezamos a reconstruir en el área de Caguas todos los diferentes hatos que había en Caguas y cómo esos hatos se fueron dividiendo y cómo esos hatos se convirtieron en barrios. El hato de Culebra, que incluía toda esta área de Sidra, Calle y Cagua, se va rompiendo en pedazos. Entiendo que hay una investigación nueva de Luis Burset, que el libro está allá atrás, que hasta cierto punto plantea argumentos diferentes a los que yo puse en el libro, lo que yo realmente celebro muchísimo, porque esa es la intención, de que otros investigadores se planteen diferentes otras cosas en términos de los hatos y de esas unidades territoriales que llegan hasta el presente a través de los barrios. Obviamente, este es un trabajo bien particular, en donde en un momento empezamos a identificar todos los hatos, todos los barrios que tienen nombre de hatos. Hay un problema, y es que hay actas del Cabildo que desaparecieron. Entiendo que hay unas actas muy interesantes que acaban de publicarse sobre Mayagüez, que me interesa mucho conseguirlas, porque estos vacíos que tenemos es porque no tenemos las actas, pero estas otras nos permiten identificar los hatos. El hato de tal cosa y buscar el nombre. Buscar el nombre implica dos cosas: reconocer el nombre, verificar que el nombre está en la misma jurisdicción, y segundo, verificar si ese nombre cambió a otro nombre, pero podemos identificar que ese hato corresponde más o menos a la ubicación geográfica de un barrio hoy en día. ¿Okay? Este es un trabajo que va a tener que completar otras personas, pero siempre lo que yo he propuesto es que cada jurisdicción, cada pueblo, cada municipio, cada región rescate esos hatos. Obviamente tenemos unos vacíos que poco a poco podremos ir llenando con más investigación y con acceso a fuentes primarias. Y con acceso a mapas de barrio, que yo creo que es muy importante. Así que lo que queremos decir es, esta era la diferencia que brinqué, es como los hatos de la antigüedad se van conformando en diferentes barrios y lo único que persiste de esos hatos, y vimos San Salvador, que está aquí, que tenía el barrio del hato, que es una persistencia de ese tipo de remanente. ¿Okay? No sé si queremos abordar alguna pregunta. Entiendo que estamos en Zoom solamente porque nuestra señal de Facebook Live se fue, pero tengan presente que esta conferencia se está grabando y va a estar disponible. A través de la página de YouTube de nuestro Instituto de Cultura. Esa es una buena pregunta, Jorge Ortiz. Palo Hincado en Barranquitas. Yo he buscado ese nombre. Una de las posibilidades de Palo Hincado, y es sumamente especulativo, y conozco mucha gente de Palo Hincado a la que saludo, inclusive gente que nos ayuda aquí a mantener esta finca caminando, y profesores que aprecio mucho de la UPR Bayamón. Palo Hincado, hemos buscado ese nombre, es un nombre muy antiguo, es posiblemente un hato también. Y hay algunas sugerencias de que pueda ser la transliteración de un nombre indígena. Ahorita vamos a hablar de la toponimia indígena, pero tenemos que entender que nuestros colonizadores no eran letrados,
y ellos escuchaban nombres y los transcribían en su versión hispanizada. Yo creo que Palo Hincado puede ser un topónimo indígena que fue hispanizado en dos palabras castellanas, pero no tengo la evidencia. ¿Okay? Pero, por ejemplo, hay otros barrios como Voladora, en Moca, que a mí me fascinaba de dónde viene Voladora, y encontramos unas menciones bastante, pero que bastante subjetivas, en términos de un lugar en ese barrio en donde se posaban las aves. Yo he visto eso en Arroyo, he visto eso en Bajura, en Isabela, que en la tarde las aves se posan, especialmente cerca de los ríos y del mar, y crean un gran graznido y todo lo demás. Y pues mira, en ausencia de una investigación en detalle, puede ser que la referencia sea a un sitio en donde se distinguía de los demás porque había una gran cantidad de aves. ¿Okay? Pero realmente tendría que haber una investigación mucho más localizada para hacer eso. Pero gracias por la pregunta. Sigo por acá. Entramos en los barrios de la administración pública. Este es un tema que se presta para otro coloqueo. ¿Cuándo es que surgen los barrios? ¿O cuándo es que se oficializan los barrios? ¿Y cuándo se utilizan estos nombres antiguos de hatos y de haciendas en algunos casos para denominar estos barrios? Pues mire, la primera referencia es la Constitución de 1812, en donde se crean circunscripciones para elegir a nuestros diputados a corte. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque para crear una circunscripción, esa palabra nunca me sale, había que diagramar las jurisdicciones y los pueblos y todo lo demás para asegurar que esos delegados votaban a su vez por otros delegados que esos elegían. Y en ese momento, pues, para hacer esa circunscripción se tuvo que hablar de lugares y de sitios que eran parte de la constitución de un poblado. Sin embargo, el origen más certero de los barrios tiene que ver con nuestros queridos impuestos. En la primera diputación provincial y las actas de Caguas, las actas de Ponce, lo proyectan, las actas de los cabildos, se empiezan a hacer derramas de impuestos. ¿Qué quiere decir una derrama de impuestos? Mira, el municipio, el poblado de Ponce tiene que pagar tanto al gobierno y se dan cédulas. En otras palabras, el gobierno determinaba cuál era el valor de su propiedad o de su hacienda y usted compraba una cédula que era como un ticket, ¿ok? Y con esa cédula usted adquiría el derecho a votar, por ejemplo. Y votaban los mayores contribuyentes y votaban los que podían presentar una cédula, entre otros casos. Entonces vemos cómo en los barrios se da esta dinámica mediante la cual se empiezan a nombrar alcaldes de barrio para ir a recolectar los impuestos en cada una de las jurisdicciones. Esto es bien importante porque para mí es la primera mención de que hay que dividirlo. Y usualmente era, bueno, tú vas a ser alcalde del antiguo hato de Sabana Martel en Vega Baja y vas a ir a buscar la gente que vive ahí y cobrarle impuestos. ¿Okay? La tercera, y esto es otra cosa que requiere un coloqueo, ya en 1824 existen o se establecen los alcaldes y los comisarios de barrio para propósitos de seguridad como parte del famoso bando de policía y buen gobierno de Miguel de la Torre. Todo el mundo habla mal de Miguel de la Torre porque impidió el desarrollo de Puerto Rico hacia la independencia y todo lo demás, pero Miguel de la Torre, que es uno de los gobernadores que más años estuvo en el asiento en Puerto Rico, estableció una serie de estructuras y obviamente crea el concepto de los alcaldes y los comisarios de barrio, que es un tema que se presta para un coloquio aparte para no seguir alargando. Para que tengan una idea de lo que hacían los alcaldes de barrio no tenían un sueldo, era una persona que nombraba el alcalde del poblado, pero ellos estaban a cargo de asegurar que no se hubieran prostíbulos,
de organizar los famosos serenos o rondas nocturnas, de supervisar el alquiler de caguas para velar los huéspedes que venían, que pudieran ser extranjeros. Tenía un libro de novedades diarias, o por lo menos el bando decía que debían tenerlo, y que tenían que estar conscientes del movimiento de personas dentro y fuera del barrio, y muchas otras funciones que podemos hablar con calma, mantener una buena relación de convivencia entre los vecinos. Hay bandos que establecen que los alcaldes de barrio tenían que interceder, evitar escándalos e interceder entre matrimonios peleados y todo lo demás. Era una especie, era la representación del gobierno en la comunidad local, pero como yo he trabajado en varios temas, yo no sé si los alcaldes de barrio realmente derivaban su poder de arriba o derivaban su poder de abajo. O sea, hay instancias donde los alcaldes de barrio le decían al gobierno que todo estaba bien y hasta cierto punto desarrollaban la operación y la vida cotidiana de sus comunidades de una manera más tranquila, pero acumulaban un gran poder. Pero eso es un tema aparte que se merece El tema es tan importante que de él deriva mi tesis doctoral sobre el caciquismo. Ya para 1849 esto se pone un poquito más serio y los alcaldes de barrio son los que básicamente hacen cumplir el registro de jornaleros y las famosas libretas. ¿Quién apuntaba en las libretas de jornaleros? Los alcaldes de barrio. Fulano de tal, acuérdate que la mayor parte de los puertorriqueños aún al final del siglo eran alfabetos. Así que el alcalde de barrio tenía que poder escribir y leer. Y obviamente pues esta persona tenía que moverse de un barrio para hacer con el requisito del pasaporte a otro o ir a la ciudad. Y el alcalde de barrio escribía, fulano de tal, pidió permiso hoy para bajar a San Juan a vender esto, vélalo, que es sospechoso. ¿Okay? Todo ese tipo de cosas. Se mantenía un padrón general de habitantes que nunca realmente fue muy certero, incluyendo los extranjeros y los esclavos que sí se velaban. Eso sí se velaban. El pasaporte, los serenos. Era bien importante en estas comunidades separar un espacio para lo que llamaríamos hoy el vertedero, donde era que se desechaban las basuras. Yo recuerdo de joven ver áreas donde se desechaban los rastros de los mataderos, porque había que identificar un sitio por cuestión de salubridad y el mantenimiento de los caminos. Gente, en los tiempos de antes, el gobierno español estaba a cargo de las vías principales, pero los caminos locales eran responsabilidad de las comunidades. Así que las comunidades se turnaban en el mantenimiento de los caminos, que eran bastante precarios, pero que eran necesarios para poder transitar. Por eso es que mucha gente vivía del contrabando y vivía de los atos, porque tú te imaginas tratando de mover productos perecederos agrícolas al mercado con los caminos que habían. Pues los vecinos se tenían que poner de acuerdo para reparar esos caminos y para básicamente asegurarse que esos caminos eran funcionales. No era una responsabilidad del gobierno. Y por último, el mapa electoral. Todavía en Puerto Rico, la unidad principal electoral, especialmente antes del 2000, era el comisario de barrio. El comisario de barrio era la persona que movilizaba a los electores, etcétera, 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 para las elecciones. Y era una figura hasta cierto punto simbólica que acumulaba gran poder. Todavía en la división de Puerto Rico, en distritos senatoriales y representativos, no he visto la más reciente del 2020, se tiende a respetar la integridad física de los barrios para evitar, aunque hay distritos que incluyen más de un municipio, es bien raro que un distrito electoral divida un barrio. Pero eso lo vimos un poquito antes cuando vimos los centros de votación y cómo los centros de votación incluyen barrios y sectores. El número de barrios en Puerto Rico ha aumentado increíblemente, pero se estancó al final del siglo XIX. Y eso tiene una razón importantísimamente vital. Los barrios se fueron creando según la población de Puerto Rico fue aumentando. Se puede establecer una relación directa entre el aumento poblacional y el aumento de los barrios.
¿Por qué? Porque el barrio se creaba en función de la capacidad del alcalde de barrio de supervisar la jurisdicción. Cuando la población aumentaba demasiado, usualmente el alcalde, y eso lo hemos visto en las actas de la Diputación y del Cabildo, el alcalde de barrio pedía que se dividiera el barrio en dos y se nombrara otro alcalde de barrio. Y según la población iba aumentando tan vertiginosamente, se iban creando más barrios. Por eso es que tenemos también arriba, también abajo, Guzmán arriba, Guzmán abajo. Ese era un barrio, posiblemente era un hato también, que se divide en tierras nuevas ponientes, tierras nuevas salientes, Manatí. Se divide ante la incapacidad del alcalde de barrio de asumir control sobre la jurisdicción. Y tenemos este gran incremento en el número de barrios que usted ve, hasta que ya para el 78 se puede leer en las actas que lo que decide el gobierno es nombrar más de un alcalde de barrio por barrio. Y ahí termina el aumento. Ya para esa época también, realmente ya los barrios no tenían una función realmente política o administrativa, se vuelven anacrónicos, etcétera. Pero es importante que, como dijimos, cuando vemos estos 841 barrios en el año de 1878 y los 853, lo que los barrios nos están transmitiendo es cómo era la población de Puerto Rico en esa época, no la que vemos ahora, y era una población eminentemente rural, porque mientras más barrios tú tenías, posiblemente más población tenía esa comarca. Y volvemos a los barrios del este versus los del oeste. ¿Y por qué en el área oeste de Puerto Rico hay más barrios y son más pequeños? La toponimia, con eso terminamos, pero realmente esto es un tema increíble. La toponimia es el estudio de los nombres de lugar en general. ¿Por qué Yayales se llama Yayal? ¿Por qué Capaes, que no es otra cosa que muchos árboles de Capá? ¿Por qué Tanamá se llama así? Tanamá es mariposa indígena. ¿Por qué Pelleja se llama así? Pues Pelleja en español medieval significa un monte pelado, en una roca expuesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay muchos barrios que se llaman Fraile y Santa esto y Santa lo otro? Porque muchos y eso lo explicamos en el primer coloquio, muchos de estos atos se dieron en capellanías a la iglesia, a cambio de que se rezara permanente y perpetuamente por los dueños de esos atos para que su alma saliera del purgatorio luego que muriera y fuera al cielo. Usted se va a reír de esto, pero esto era bien importante. Por eso es que tenemos los barrios de Santa Rosa, de Monacillo. Por eso es que todavía en Piñones hay un sector que se llama Los Frailes, porque Piñones era el hato de los frailes. Pero todo eso lo vamos a hablar cuando hablemos de los hatos. Pero la toponimia lo que utiliza es el nombre de los lugares y la persistencia de esos nombres para buscar pistas sobre la historia rural desconocida de estas demarcaciones. Lo primero que tenemos que ver es que los barrios homónimos colindantes existen a través de Puerto Rico. Son 44 pares de barrios que tienen el mismo nombre que otro barrio al otro lado del deslinde municipal. O sea, tú tienes Cerro Gordo aquí y tienes Cerro Gordo acá. Y aquí hay una línea municipal. Y tiene otro Cerro Gordo más arriba. Y este Cerro Gordo y este Cerro Gordo son colindantes, pero este no. Eso quiere decir que antes de que hubiera Naranjo, había aquí un hato que se llamaba Cerro Gordo. Pero ¿qué sucede? Aquí tienen un naranjo también. Así que Cerro Gordo está, esta parte del Cerro Gordo interrumpe a Naranjo, pero aquí hay otro Naranjo también. Y tú tienes un María en Moca y tienes otro María al otro lado de la división. Pero tienes otro María acá abajo en Añasco. Así que lo que estás mirando es, pero ese María está interrumpido. ¿Por qué? Por Cerro Gordo. Vuelve a Cerro Gordo a estar en el medio. Así que los barrios homónimos colindantes lo que te transmiten es que el nombre propio, la toponimia de ese lugar antecede a la división municipal.
que eso se llamaba Cerro Gordo antes que existiera Añasco, Moca y creo que es Aguada, el de al lado. O sea que esa toponimia es muy antigua y que obviamente llegó un momento en donde cuando se dividieron los municipios y se crearon los deslindes, esa jurisdicción que tenía un nombre propio fue dividida en dos y eso sucede constantemente. Sucede tanto también cuando tú tienes barrios en tríada, como puede ser Beatriz en Calley, Beatriz en Caguas y Beatriz en... me olvidó, pero vamos, Caguas, okay. Tienes Guanajibo. En Guanajibo también hay un elemento que es el río Guanajibo, pero tienes un Guanajibo en Mayagüez, un hormiguero y otro en Cabo. Esto lo que te está llamando, sin embargo, es que aquí hubo una extensión geográfica que fue mucho más superior que lo que básicamente existe ahora y que fue intersectada por los deslindes municipales posteriores. Estos mapas que hicimos en algún momento lo que trataban era de aproximarnos a estos barrios colindantes que tienen el mismo nombre a través de toda la isla y que fueron una de las pistas más importantes en un principio para que nosotros poder entender que los barrios son más viejos que los pueblos y también entender que el antecedente más probable de muchos de estos barrios eran hatos del siglo XVI, XVII, XVIII, que eran unas extensiones de terreno muy grandes para ganado en un Puerto Rico muy poco poblado. Pero la más fascinante es la colindancia entre Aguada y Rincón. ¿Por qué? Porque en la colindancia entre Aguada y Rincón, que es esta línea, tú tienes Río Grande, Cruces, Yagüey, Atalaya, Atalaya. O sea, tú tienes una sucesión de 1, 2, 3, 4 pares de barrios que están divididos en dos municipios aparte, que básicamente lo que te plantea es que estas jurisdicciones anteceden la división municipal entre Rincón y Aguada. Y también tienes barrios como Calvache, que es uno de los aspectos que buscamos, que son nombres del extranjero, influencias del extranjero. La toponimia de los barrios, a menudo, y volvemos a Mark Bloch, lo que decía Mark Bloch era que a menudo lo que resulta revelador es el nombre, cómo más de una aglomeración totalmente nueva prolongó simplemente el nombre del lugar inculto sobre la cual se construyó. Esa es la gota de sabiduría que llevó a la investigación de los barrios de Puerto Rico de un servidor. Por tanto, lo que básicamente plantea Bloch, que es uno de los planteamientos que yo constantemente hago, es vamos a utilizar la toponimia para seguir la línea de los tiempos en sentido inverso. O sea, ¿por qué esto se llama Santolaya? Allá arriba. Ahorita vamos a ver por qué se llama Santolaya. ¿Y de dónde vino eso? Y cómo yo sigo ese nombre y utilizo la línea de los tiempos y la camino en reversa para averiguar por qué esto se llamó Santolaya y qué fue lo que pasó aquí. Porque la historia es cambio, gente. O sea, y eso es lo que también uno aprende de Mark Bloch. Las cosas constantes son más difíciles, pero súbitamente esto no tenía nombre, tenía un nombre indígena y se llama Santolaya. Pues, ¿qué pasó? Y esto era una explanada y de pronto se llama Atorrey. Los topónimos, y es el último tema que vamos a cubrir, básicamente hay diferentes tipos de topónimos que están en la tesis y en el libro, y hay pues, topónimos que tienen que ver con hidrografía, o sea, topónimos que básicamente lo que hacen es que como vivo en Guanajibo, básicamente lo que hace es adaptar el nombre de un río o de un paso o de algún elemento hidrográfico. Está la indígena, está la toponimia de flora, la genérica que vamos a ver ahorita, los antropónimos que son nombres de personas, la topografía homónima, la hidrografía que la vimos ahorita, o sea, la homónima tiene que ver con, por ejemplo, el barrio Frontón, pues es genérico
pero también está el barrio Bartolo, que tiene que ver con el Monte Bartolo, y esa no es genérica, porque esa es homónima, o sea, esa toma el nombre de un monte, de un cerro, etcétera. Y lo mismo pasa en la geografía, lo que llama, no sé, el río Descalabrado y el barrio Descalabrado, ¿ok? Y a veces una descripción, los atos, los cotos, las haciendas, las flaunas, los religiosos que últimamente también están, que son los más recientes, como dijimos, Culebra se convierte en San Salvador, el barrio Bellaca de Quebradilla, que tiene que ver con la quebrada Bellaca, que no tiene nada que ver con el uso de la palabra hoy en día, tiene que ver con algo descontrolado, pues le ponen San José, o sea, Campo Rico le ponen a Quebrada Honda, etcétera. Muchos otros ejemplos. Y los gentilicios o los nombres extranjeros. Todos están en el segundo volumen de la tesis. Vamos a cubrir algunos poquitos ahora. La más importante y la más prevaleciente es la toponimia prevaleciente, es la toponimia indígena. Nosotros decimos que los indígenas se extinguieron, pero caramba, nosotros le decimos los nombres indígenas o las adaptaciones o las hispanizaciones de los nombres indígenas a básicamente la gran parte de los barrios en Puerto Rico y de muchos municipios. Si tú miras este fantástico mapa, tú vas a ver que Caimán viene de una palabra indígena, Jamaica viene de una palabra indígena, Amora viene de una palabra indígena, y tú sigues buscando por ahí, aún con la influencia anglo y francesa en las Indias, en las Antillas Menores, muchos de los nombres se mantienen. Arubeira, Curacate, eso no es danés, ¿ok? Esos son los nombres indígenas que prevalecieron en muchos lugares. Y en Puerto Rico también, o sea, tú tienes los diferentes nombres de los caciques, y un barrio como Cubuy, que me estaba preguntando Luz Peterson, Cubuy no era, era un cacique y Cubuy es piedra, y obviamente es una representación topográfica de la parte de atrás del yunque, y obviamente el nombre prevalece. La toponimia indígena es fascinante, o sea, yo no puedo entrar en mucho detalle, pero hay una lista de los topónimos indígenas. Bueno, hay una, en la tesis identifica todos los que yo pude identificar, algunos bien obvios como puede ser Unibón, Limaní, Callao, Jacaná, y nombres así como que no son tan obvios como Maresúa en San Germán, Gurabo. Lo que hemos visto de otros historiadores que han investigado el tema es que la sílaba abo usualmente tiene que ver con agua, por eso que tienen Gurabo, Guaynabo, etcétera, etcétera. Pero hay otros historiadores que han planteado otras teorías. La toponimia indígena se da por toda la isla Tibes, Cibao, que es también en la República Dominicana. Una de las cosas que está en mi bucket list, que no he podido trabajar, es buscar la toponimia de las Antillas Mayores y combinarla con la de Puerto Rico. La de Cuba es bien similar. Pero obviamente tú tienes en Haití una jurisdicción muy importante que se llama Jatibonito, que no es otra cosa que hay bonito en español o indígena. Así que la toponimia indígena se repite no solamente en Puerto Rico, en diferentes sitios de Puerto Rico, sino también que se repite a través de todas las Antillas. Y tú tienes Tibes, tú tienes Coabey, tú tienes Yahueca, y es interesantísimo cuando tú empiezas a ver las fuentes de vocabulario indígena, y empiezas a ver los nombres y vinculas los nombres con la localidad, y te das cuenta de que el nombre representa o proyecta algo de la localidad en donde tiene ese nombre, que no es fortuito. Tú tienes un municipio como, fíjate, mira los barrios colindarios. Rosario, y me voy en una tangente, Rosario es uno de los pocos lugares en Puerto Rico donde se creó una parroquia y nunca se creó un municipio. Pero los nombres de los barrios persisten en San Germán, y Rosario es una historia fantástica. Pero aparte de Rosario, que es Rosario Bajo, Peñón y Alto, que tiene que ver posiblemente con la división de un barrio
ante la incapacidad de su alcalde de barrio de tocar toda la jurisdicción, tú ves todos estos nombres indígenas, Tuey, Oconuco, Caín, Caín Alto, Caín Bajo, Guamá, etcétera, 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 Maresua, Cotubí, son nombres indígenas. Recuerden nuevamente, los españoles no eran letrados y por eso es que tú tienes Humacao y tienes Daguao y tienes un montón de nombres que a veces son la misma persona, el mismo cacique, pero hay una transliteración y hay una hispanización y los españoles pues realmente captan el nombre que les suena. Es interesante que 87% de los municipios en Puerto Rico tienen por lo menos un barrio de topónimo indígena, pero realmente muchos de ellos tienen mucho más de un barrio. La toponimia indígena también es alusiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú tienes los famosos barrios de la Indiera de Maricao, Indiera Alta, Indiera Baja, Indiera Fría, que muchos historiadores han concluido que fue uno de los lugares en donde se refugiaron las últimas comunidades indígenas. También Barrazas en Carolina, que en aquel momento era sumamente crónica del siglo XIX que hablan de indios puros en barrios de San Germán. En aquella época esta jurisdicción era parte de San Germán. También tú tienes el famoso barrio indios de Guayanilla, del cual hay una historia mía, si no me equivoco, en 80 grados, que aunque algunos historiadores lo refutan, el barrio indio puede ser, si la desembocadura del río Coayuco es por el barrio indios. Ahí fue posiblemente la batalla famosa entre Guaybaná y Ponce de León, etcétera, etcétera. Y es muy posible que como resultado el barrio se siga llamando el barrio indio. ¿Okay? También, si no me equivoco, el barrio indio es donde aparecieron y está también en 80 grados las famosas piezas talladas que han sido tan discutidas y que se han vinculado con los fenicios, con la cultura judaica. Son barrios interesantísimos y son barrios también que tienen que ver con los recientes sismos. Así que en 80 grados hay un artículo sobre estos barrios. Rufina, sin embargo, es una escisión del barrio indio que tiene que ver con una central con ese nombre. Así que ve cómo lo pasado y lo menos pasado interactúan en la construcción de los barrios y posiblemente comprometen este tipo de análisis. Esta es mi mejor aproximación a una gráfica visual de todos los barrios que tienen toponimia indígena. Son muchos. Sin embargo, hay otros barrios que no tienen toponimia indígena, pero pueden tener toponimia, ¿qué les digo? Pueden ser toponimias indígenas, como el caso de Palo Hincado que hablamos ahorita. A mí me llama la atención Palo Hincado porque AO es bien común en la lengua taína y puede ser una transliteración. Y también, yo creo que él está aquí, yo creo que Jorge Ortiz, el mismo Jorge Ortiz, ha trabajado toponimia relacionada con Arroyo, que a mí me estuvo muy interesante, porque nadie sabe dónde sale el nombre de Arroyo, para que tenga una idea del municipio. Porque Arroyo sí tiene un rito que pasa por ahí, pero tú sabes. Cimarrona, que lo acabo de ver, don Cristóbal, es un sector y puede tener que ver con diferentes tipos de cultivos en Puerto Rico que se llaman cimarrones, porque crecían silvestres, presumo yo. Creo que hay una yuca cimarrona, una yautía cimarrona, pero no es un sector y como tal no lo he visto en detalle. Pero en esa área de Guayama, Arroyo, hay una toponimia muy interesante en toda la isla, pero vamos. Antes de irnos, la antroponimia, que es una de las más interesantes, son los nombres de personas. Obviamente todo el mundo sabe que Añasco era uno de los capitanes de Ponce de León. Recientemente salió en la prensa la historia de la ermita de Espinar en Moca, que fue destruida por los indios caribes o por algunos indios
en los ataques que tuvieron en la fundación de San Germán Antiguo. Fue una ermita franciscana que todavía existe, un lugar, no es la primera, la segunda ermita se mantuvo sus ruinas dentro de una iglesia más grande. Creo que yo hice escribí sí, yo lo escribí una cápsula de la de 40 con relación a la ermita de Espinar. Pues Espinar era un fraile, el apellido de un fraile, Añasco, Leguízamo, un apellido muy conocido. Juan Alonso, no estamos muy claros, pero habían colonizadores de nombre Juan Alonso, pero son citas bastante difíciles. Pero el que se llevó el premio fue Lares. Yo no sé si tuvo que ver con el grito de Lares, pero tú tienes aquí Mirasol, que se ha vinculado con el conde de Mirasol, La Torre, que se ha vinculado con el gobernador Miguel de la Torre, Pezuela, que se ha vinculado con el gobernador Pezuela, y obviamente Bartolo, que es los topónimos, algunos de los topónimos más difíciles son como Damián, Bartolo, que son primeros nombres, que son bien difíciles de traquear, de identificar y de vincular, pero eso es trabajo de historiador local. Don Alonso, sin embargo, es un barrio que está vinculado con el único cacique que se hizo guaitiao de Ponce de León y fue bautizado con Don Alonso. Posiblemente la práctica del guaitiao era que yo intercambio el nombre contigo porque nos hermanamos. Y puede ser que el nombre tuviera que ver con Don Alonso Manso. Fue el único cacique de Utuado y su territorio era gigantesco, no es el barrio nada más, que pactó con los colonizadores españoles y por tanto fue bautizado. Y tal vez por el guaitiao fue un intercambio de nombres con eso. Interesantemente, el barrio preservó el nombre de Don Alonso, porque supuestamente eso fue parte de las tierras que él pudo mantener de la codicia de los colonizadores. Y así hay muchos nombres. En Puerto Rico hay un barrio Muñoz Rivera, en Patillas, si no me equivoco. Hay un barrio Gobernador Piñero. Hay un barrio Marín, también en el área de Patillas, por ahí. Y hay un barrio de Goscue. Dios mío, la gente le cambiaron de ser el barrio Guayabota y la gente de Goscue, que era un político que fue primero bajo España y después fue republicano bajo Estados Unidos. Yo no sé la gente cómo aceptó que le cambiaran el nombre y la gente del barrio Bosque usualmente le llaman al barrio Bosque porque el nombre fue insertado por motivos políticos. Pero esa costumbre de ponerle a los barrios los nombres de próceres no prosperó mucho, gracias a Dios. Porque si no, tuviéramos lo mismo que tenemos en todos los pueblos, la calle de Diego, la calle Muñoz Rivera, la calle Barbosa, etcétera, etcétera, en nuestros barrios. Y eso no sería realmente, bueno, yo no sé si sería bueno o malo, pero el punto es que definitivamente yo prefiero la autenticidad de estos nombres antiguos. Los antropónimos también se dan a través de toda la isla, Damián abajo, Damián arriba, que hemos mencionado. Guzmán abajo y Guzmán arriba se ha vinculado a una viuda de un colonizador de apellido Guzmán que va al Cabildo a pedir una ayuda económica porque su esposo, creo que era se llama Cristóbal de Guzmán, fue asesinado por los caribes, entre comillas. El caso de Santolaya, que queda aquí al lado, se vincula al hato de don Gregorio Santolaya, que fue el hacendado que estableció los primeros ingenios en Bayamón, posiblemente por donde está el del Barrilito, y que este era su hato, y estamos hablando de referencia de 1535. Si hay un vínculo entre el barrio Santolaya y Gregorio Santolaya, estamos hablando de un topónimo hispano de 1535 por ahí. Obviamente tenemos aquí Martín González, que hay varias cuestiones, Trujillo Bajo y Trujillo Alto. Hubo un Trujillo Alto y un Trujillo Bajo. Tiene que ver con un hacendado, Trujillo, que era muy conocido porque sus grandes siembras de cacao. Así que no nos extraña, voy a apagar este abanico para sobrevivir la conferencia,
no me extraña que hubiera un vínculo. En esta finca hay más de 100 matas de cacao. El cacao era una producción muy importante en Puerto Rico que fue sustituida en gran parte por, por el café. Pero ha habido un resurgir y yo soy parte, mi esposa y yo somos parte de ese resurgir y somos una estación experimental de cacao aquí y ya se está dando, tarda como 3 años. Pero el cacao se come, no solamente para hacer chocolate. Tenemos los barrios Santa Cruz, el barrio de Barraza, hay constancia de un Barraza que fue parte de, de la colonización con Ponce de León. Respiró hondo y tomó agua. Y el barrio de Barraza puede muy bien tener que ver con eso. Era posiblemente el hato de Santolaya, el hato de Barraza, el hato de Trujillo, definitivamente. Tal vez el hato o la finca de Guzmán, etcétera, etcétera. Esto es una de las áreas de investigación de barrios más interesantes, los antropónimos, porque hay que buscar, pero también puede ser muy incierta. Y si son nombres como Damián, pues es bien difícil porque hay tantos Damianes que posiblemente, o puede ser una vocación religiosa, como es el barrio de Buen Consejo en Río Piedra. Ok. Como yo trabajo tanto Caguas, pues aquí tenemos un análisis de los antropónimos del área de Caguas. Tomás de Castro, que básicamente al otro lado tiene Navarro. Los dos básicamente fueron familia y fueron posiblemente descendientes de los dueños originales. El barrio San Antonio es otro ejemplo de un barrio que no se llamaba San Antonio, tiene un nombre que sea Ato Puerco o algo por el estilo, y obviamente los residentes decidieron cambiarlo, Bairoas indígenas. Cañabón y Cañaboncito, tienes el ejemplo de un hato que se divide. Cañabón ha sido vinculado con Cairabón. Okay, Cairabón era el nombre original de Río Grande de Loíza, pero fíjese, el Río Grande de Loíza no pasa ni por Cañabón ni por Cañaboncito, así que posiblemente era un nombre mucho más amplio. Culebra, que no lo mencionamos. Y Beatriz, que se ha dicho muchas cosas de Beatriz. Hasta que era una, perdón, hasta que era una de las famosas casicas de Cagua, que fueron bautizadas y que tuvieron nombres cristianos. Qué bueno que estamos acabando, porque yo me estoy quedando sin voz. La flora y la fauna, posiblemente la penúltima, y lo que te transmite es las cosechas del pasado y los animales que había. O sea, en Arecibo hay un barrio Rosal, en Añasco hay un barrio Oveja, en Laja hay un barrio Sabana Yegua. La imagen que tú te creas de esa jurisdicción es que en el momento del siglo XVIII, XIX, que adquirieron su nombre, lo que llamamos hoy Tortuguero era una yeguada en Vega Baja. El barrio Cacao, el barrio Coco, Guanábana. Yabucoa tiene el premio nacional en Puerto Rico porque hay tantos barrios en Yabucoa que tienen nombres de fruta. Está calabaza, está aguacate, está todo lo demás. Y una de las cosas más interesantes que yo encontré era que donde hoy cuando tú bajas por el Expreso de las Américas y está, denme un segundito porque después de cierta hora los abanicos pueden ser problemáticos. Cuando te bajas por Santa Isabel, en el área donde están ahora las batidoras estas y están los mangos, esa área se llamaba Ausugos. Y es un área que uno vincula generalmente con un terreno sin árboles.
porque eso fue lo que nos dejó la caña, la gran deforestación para la siembra de caña. Y en ese sentido, pensar que eso fue un bosque de Ausubbo es una pista muy importante para una Jesús, ¿qué es esto? Para una introspección a la historia ecológica de Puerto Rico, que es un tema que no se ha trabajado. O sea, cuando usted mira los nombres de los barrios que hacen alusión al Hato de las Marías, al Hato del Mamey, al Hato del Naranjo, o sea, lo que te está diciendo son diferentes nombres que en un pasado se le dieron a esas áreas porque esas áreas tenían una predominancia. Aquí tenemos nuevamente a Yabucoa, que tiene guayabota, que tiene limones, que tiene aguacate, que tiene calabaza y que tiene casi de todo. Ya mencionamos cacao. Uno de los nombres más interesantes en la toponimia tiene que ver con las aves. Y hay muchos nombres de aves. Pero tal vez el más fascinante es la flamenco. Aunque en Puerto Rico se ha vuelto a ver el flamingo. El último avistamiento de flamingos en Culebra fue a principios del siglo XX. Así que podemos imaginarnos las playas de Culebra llenas de flamenco, como hay en Costa Rica y en otras áreas. La penúltima área son los descriptores topográficos que tienen que ver con visiones de bajuras, arenales, ceibas, etcétera, cotos, llanadas, que son arenales, que no son otra cosa que una descripción de antaño de cómo se veían esas áreas. Y la última es el español medieval, y con eso terminamos, y es cómo tú ves nombres que no tienen sentido hoy en día, pero si tú buscas en los diccionarios de español medieval, un abra es un espacio entre dos montañas. Una percha no tiene nada que ver, perdón, con un gancho de ropa, sino es una forma triangular. Altozano, que está en Las Marías y en San Sebastián, en Empresaria. Básicamente es un escritor de una meseta. El barrio Gato de Orocovi, el jíbaro le llama Gato un terreno escabroso y difícil de talar. Frontón no es otra cosa que frontón es lo que tiene el morro, un farallón, etcétera, etcétera. Y fue muy interesante buscar esos nombres y tratar de encontrar esos significados, utilizando Jesús, de un segundito. Estamos acabando. A rayo volvió Facebook Live a esta hora, por eso era. Es bien interesante buscar estos nombres y encontrar pistas que describen esas comunidades, pero que utilizan un idioma y unos usos lingüísticos que ya no usamos en Puerto Rico porque no fueron con los tiempos. Y eso es básicamente una aproximación a la toponimia, que es mucho más amplia que esta. Y obviamente lo que decimos en el libro y reafirmamos es que los nombres de los barrios sirven, como decía Mark Bloch, para correr la línea del tiempo en sentido inverso, que sus topónimos nos proyectan la flora, la fauna, las topografías y las hidrografías de la antigüedad, que nos permiten reconocer los rastros de viejos hatos, cotos, haciendas e ingenios. Nos permiten captar los patrones de colonización. Tengo una conferencia que es con los barrios del descubrimiento y la colonización,
de cómo fue explotada y trabajada la tierra, de cómo persisten las herencias indígenas, cómo podemos rescatar hoy desconocidos colonizadores remotos que dejaron su nombre en esa comarca, cómo podemos conocer cómo hablaban, cuáles eran sus costumbres, sus imperativos, y un tema que no tocamos fueron las devociones. Así que es muy importante utilizar los barrios, su toponimia y su historia para redescubrir un cimiento omnipresente de nuestra historia y revalorarlo, y no decir como cuando empezamos esta investigación que los barrios no tienen historia, porque sí tienen historia. Los barrios de la historia son fundamentales, y entender la verdadera historia nacional de Puerto Rico. Y los dejo con Hosto en la lección 28, que los habitantes del barrio, como los del hogar, forman una población, pero en vez de llamarse familia, se llaman vecindario. Eso es lo que tenemos que retomar en Puerto Rico. Yo lo que digo es que el barrio es la familia más allá de la puerta de la casa. Tenemos que volver a vivir en comunidad y entender los vínculos. Yo me acuerdo que cuando Vitrago hizo el estudio del barrio Esperanza, a mí me llamó muchísimo la atención que habían personas en ese barrio, en un estudio antropológico de, yo creo que de la década del 50, que habían personas allí que nunca, pero jamás habían salido del barrio. Yo conocí personas en mi barrio, Guaraguao, ancianos, que habían ido a San Juan una vez y a Guaynabo 3 veces. Ese tipo de vida localizada y aislada que se ha preservado en la historia de los barrios. Y con eso terminamos. Les reiteramos que el libro está disponible en la Fundación de las Humanidades, es gratis, pero les recomendamos que dejen una donación. Yo creo que, Pablo, con eso terminamos. Damos un relevo porque... Sí, no, gracias Rafael, excelentísima conferencia. De hecho, aquí se demuestra que hay mucha historia que todavía hay que rescatar. Cada uno de estos barrios, sectores, tiene unas vivencias que son importantes conocer y que nos presentan cómo es nuestro sentir como pueblo. Y eso es una de la importancia de lo que tú nos has presentado. Yo sé que esta conferencia, si la dejamos, estamos aquí 8, 10, 12 horas por lo interesante que es y por lo abarcadora y los temas que se presentan, pero pues lamentablemente ya llegó el tiempo de despedirnos. Yo te agradezco grandemente. Sí, vamos a trabajar para traerte nuevamente en otros coloquios. Yo sé que aquí hay información, hay historia, hay muchos detalles que nuestro público está interesado en conocer. Agradezco a nuestra audiencia que martes y jueves siempre están aquí con nosotros. Y nada, si quieres decir algunas últimas palabras antes de cerrar nuestro programa de esta noche. Sí, bien poca porque me quedé sin voz. Un tema fascinante, sumamente amplio, y es importante que tengamos oportunidad. Yo me acuerdo que hacíamos radio en algún momento, la gente llamaba y, y podíamos contestarle buscando en la computadora un barrio. Y eso me lo recuerda, los chats son muy interesantes, pero ya tendremos otra oportunidad y voy a tener que practicar la voz para que no se me vaya. Pues gracias y buenas noches.